Hola queridos estudiantes, el día de hoy, en la materia de matemáticas, vamos a resolver la suma y resta de fracciones llevando las fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. Para el resultado de esta lección, nos hemos propuesto aprender a sumar fracciones con denominadores no semejantes y a también aprender a restar fracciones con denominadores no semejantes. Además de plantear algunos ejercicios de aplicación y resolverlo también mediante este método. Primero hay que recordar qué son las fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas son fracciones que tienen distinto denominador. Podemos ver en este ejemplo que contamos con un cuarto y un quinto. ¿Por qué son heterogéneas? Pues si notamos los denominadores, nos damos cuenta que son denominadores distintos. Uno es 4 y el otro es 5. También debemos recordar que son los números mixtos. Los números mixtos son combinación de un número entero con una fracción propia. Recordemos que una fracción propia es aquella que tiene su denominador mayor que el numerador. Veamos el siguiente ejemplo, o la siguiente incógnita. Vamos a hacer un picnic y de repente tenemos dos compañeros. Una es Dani y la otra es Cami. La pregunta es, ¿cuántas sandías comieron Dani y Cami en total? Si se supone que Dani comió un medio de rebanada de sandía, mientras que Cami comió un sexto de rebanada de sandía. Podemos ver la representación gráfica de la sandía. Una sandía está dividida en dos mitades y como Dani solo comió una parte de ellas, representa un medio. Mientras que Cami comió solo un sexto de la sandía, por lo cual la sandía está graficada en 6 partes, de la cual una de ellas fue comida por Cami. Entonces planteemos el ejercicio. Dice, si Dani comió un medio y Cami comió un sexto, ¿cuánto comieron en total? Bueno, nuestro primer paso va a ser encontrar un común en estas dos fracciones. Si bien son fracciones heterogéneas, nosotros podemos llevarla a fracciones homogéneas, que es justamente el método que estamos viendo ahorita. Y para ello, nosotros podemos comparar una fracción con otra. Y nos damos cuenta que el denominador de una fracción es 2, mientras el denominador de la segunda fracción es 6. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Llevar ambos denominadores a un mismo múltiplo en común. En nuestro caso va a ser sencillo, ya que el 2, al multiplicarse por 3, se puede volver 6, que es el otro denominador. Entonces, si notamos acá el recuadro, nosotros tenemos un medio, que representa la parte de la sandía que comió Dani. Si multiplicamos por 3 tanto el numerador como el denominador de esa fracción, la convertimos en una fracción equivalente. Recuerden que al multiplicar tanto el numerador como el denominador, no se está afectando a la fracción o al resultado final de la fracción, ya que podríamos asimilar que estamos multiplicando por 1. Entonces sería 1 por 3, 3, y 2 por 3, 6. Entonces nos quedaría 3 sextos. Esa es la fracción equivalente de un medio, pero con nuestro común, que es 6. Entonces ese un medio se puede representar como 3 sextos. Entonces al final, lo que vamos a tener es que esas fracciones heterogéneas las hemos convertido en fracciones homogéneas, quedándonos en vez de una suma de un medio con un sextos, una suma de 3 sextos más un sexto. Y como ustedes ya entenderán de clases anteriores, se conoce que las fracciones homogéneas, para sumar fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador y los numeradores se suman directamente. En este caso, sumamos 3 más 1, que es 4, y colocamos el mismo denominador, que es 6, quedándonos como resultado 4 sextos. Es decir, que entre Dani y Cami habrán comido 4 porciones si dividimos cada sandía en 6 porciones. Entre las dos comieron 4 porciones.
¿Listo? Alguien dirá, profesor, ¿eso se puede simplificar? También podemos simplificar y llevar esas fracciones ¿a qué cosa? Pues a 2/3. En otras palabras, si dividimos la sandía en 3 partes, pues entre Cami y Dani se habrán comido 2 partes de 3, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasemos a la resta. ¿Qué sucede en la resta? La resta de fracciones heterogéneas, tenemos aquí un ejemplo. Dice, Alisa tomó 3/4 de kilogramo de limones para hacer limonada. Solo usó 2/3 de limones. ¿Cuántos le queda? Entonces esa es la pregunta. Al tomar 3/4 de kilogramos de limones y solo gastar 2/3, la pregunta es, ¿cuántos le quedará a Elisa en este caso, ¿no? Asimismo, nuestro primer paso va a ser encontrar un múltiplo entre ellos dos. Aquí sí se nos complica un poquito más porque eh, el 4 y el 3 no tienen un múltiplo directo, ¿no? Pero sí lo podemos sacar. ¿Cómo? Pues descomponiendo ambos valores, y al descomponer el 4 y el 3 nos damos cuenta que su múltiplo o su MCM, ¿verdad? Es el 12. Por lo cual ambos valores podemos llevarlo al valor 12. Es decir, el 4 lo llevamos al 12 y el 3 también debemos llevarlo al 12 para que éstas se vuelvan, en vez de fracciones heterogéneas, fracciones homogéneas. Ahora, ¿por cuánto habrá que multiplicar el 4 para llevarlo a 12? Obviamente la respuesta es por 3. Entonces, si podemos ver acá en la parte de la izquierda, el 3/4 lo multiplicamos por 3 en el numerador y por 3 en el denominador, quedándonos 3 por 3, 9, y 4 por 3, 12. Hemos encontrado la fracción equivalente a 3/4, que viene siendo 9/12. Muy bien. Ahora, debemos llevar la siguiente fracción, que es 2/3, asimismo a su fracción equivalente. De aquí tenemos que, ¿por cuánto se debe multiplicar el 3 para que se convierta en 12? Pues por 4. Entonces decimos 2 por 4, que es 8, y 3 por 4, que es 12. Entonces, lo que tenemos aquí es ahora una resta de fracciones equivalentes, quedándonos 9/12 menos 8/12. ¿Y cuánto da ese resultado? Pues veámoslo aquí. Como ya conocemos, en la resta de fracciones equivalentes también se resuelve como las sumas de fracciones equivalentes, es decir, se va a colocar el mismo denominador, que en nuestro caso, nuestro denominador en común es el 12, mientras que los numeradores, en este caso, a diferencia de la suma, se van a restar. Sería 9 menos 8. Si al 9 le restamos 8, pues nos queda 1. ¿Sí? Es decir, que solo nos queda una parte de las 12ava partes que teníamos en limones. Si dividimos el total en 12 partes, pues solo nos queda una parte de ello. Entonces recapitulemos. Antes de sumar o restar fracciones, estas deben tener un mismo denominador, es decir, llevarlas a fracciones homogéneas. Por eso debemos encontrar un múltiplo que tengan estas en común. En nuestro caso, de ejemplo, fue el 12. Entonces, el 3/4 lo llevamos a 9/12 y el 2/3 lo llevamos a 8/12. Al restar estas dos fracciones se escribe el mismo denominador y al 9 le restamos 8, que nos quedó 1. ¿Sí? Entonces, cuando son fracciones homogéneas, recuerden que los numeradores se suman o se restan de forma directa, siempre y cuando yo escriba el mismo denominador. Entonces, probemos con estos dos ejemplos. Vamos a darle un tiempito para que ustedes puedan resolver. Le ponen pausa al video y para que puedan resolver estos dos ejemplos que tenemos aquí en pantalla. El primer ejercicio dice, Sandra vive a 5/8 de kilómetros de la escuela, mientras que Juan vive a 1/4 de kilómetro de la escuela. Cuanto más lejos
está la casa de Sandra que la casa de Juan de la escuela? Entonces, la pregunta sería, ¿qué tendría que resolver usted ahí en ese ejercicio? ¿Será una suma? ¿Será una resta? Piénselo y resuélvalo. En el segundo ejercicio se plantea, el granjero Raúl tiene 3 séptimos de kilogramos de papaya, mientras que el granjero Nelson tiene 1/2 de kilogramos de papaya. La pregunta sería, ¿cuántos kilos de papaya tienen los dos en total? Entonces habrá que plantearse si se refiere a una suma o si se refiere a una resta. Entonces póngale pausa al video, inténtelo resolver y de inmediato pasamos a la solución. Entonces, como bien algunos habrán puesto, en el primer caso se trataba de una resta, ¿verdad? Se trataba de una resta, la cual a las 5/8, ¿sí? A los 5/8 habría que restarle 1/4, es decir, la casa de Sandra con respecto a la casa de Juan. El 5/8 y el 1/4 sí tienen un múltiplo en común, ¿sí? Que es justamente el 8. ¿Por qué, profesor? Bueno, al descomponer el 8 con el 4, ustedes se darán cuenta que nuestro MCM es 8, ¿verdad? Por lo cual, en la primera fracción no habría que realizar ninguna modificación, pero sí en la segunda, que es 1/4. ¿Y cómo convertimos el 4 en 8? Pues a multiplicar por 2. Si multiplicamos por 2, el 1 se vuelve 2. Si multiplicamos por 2, el 4 se vuelve 8, tal como ustedes lo pueden ver en la pizarra, ¿verdad? Entonces nos va a quedar al final 5/8 menos 2/8, ya fracciones homogéneas. Nuestro denominador es 8, mientras que al restar los numeradores, 5 menos 2, me queda 3. Lo que significa que la casa de Sandra está 3/8 más lejos que lo que podemos encontrar a la casa de Juan. En nuestro segundo ejemplo, como muchos ya también lo han de haber intuido, se trataba de una suma, ya que me pedía el total de papaya, ¿verdad? Entonces veamos. Los 3 séptimos, que era nuestro primer granjero, se tenían que sumar al 1/2 del granjero Nelson, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Estas no son fracciones homogéneas, son fracciones heterogéneas. ¿Y cómo lo llevo, profesor? Bueno, el 7 y el 2 también tienen un MCM, ¿no? Al descomponer, ustedes se darán cuenta que el 7 y el 2 tienen un múltiplo en común, que es el 14. Nuestro primer múltiplo en común es el 14. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo llevo el 7 al 14 y cómo llevo el 2 a 14? Es muy sencillo, el 7 lo llevo al 14 multiplicando por 2. Entonces multiplico por 2 tanto el numerador como el denominador. Entonces 3 por 2 me queda 6 y 7 por 2 me queda 14. Sumado a la siguiente fracción. ¿Cómo llevo el 2 a un 14? Como algunos ya deben haber respondido, será al multiplicar por 7. 2 por 7 me queda 14, pero también multiplico el numerador. 1 por 7 me queda 7. Eso vemos que es igual a la resolución ya de estas fracciones homogéneas, es decir, 6/14 más 7/14. Nos dice la regla, se escribe el mismo denominador que es 14 y se suman sus numeradores. En este caso 6 más 7, que me queda 13. Entonces, yo espero que les haya servido esta explicación de cómo sumar o restar fracciones heterogéneas llevándolas a fracciones homogéneas. Muy bien. De mi parte, muy agradecidos por su atención y nos vemos aquí en otro video.